Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Démosle gracias a Dios por esta bella oportunidad, porque todas las veces que podamos acercarnos a Dios, que podamos escudriñar su palabra y podamos buscarlo a través de ella, es un privilegio muy, muy grande. Y cada uno, en la medida que va creciendo espiritualmente y va madurando, va entendiendo la grandeza que hay en escudriñar la palabra. Por eso todos los que hemos entendido, no perdemos el mínimo momento, la mínima oportunidad de estudiar la palabra, de escuchar prédicas, porque queremos profundizar más y más. Y este es un tiempo para esto. Este es un servicio que se da a mitad de semana, buscando que cada persona pueda encontrar un refrigerio, que cada persona pueda acercarse a Dios y pueda mejorar, se pueda formatear para que pueda continuar la semana en sus quehaceres que tiene cotidianamente. Amén. Hay una situación difícil por la que pasa el pueblo de Dios en su inmensa mayoría, especialmente cuando se está empezando a relacionarnos con Dios, y es que la gente no estudia la Biblia. La gente cree que con acercarse a la iglesia o abrir la Biblia o leer un versículo bíblico, eso es suficiente, y que esa es la manera de relacionarnos con Dios, y no es así. Porque si yo abro la Biblia y leo un versículo cualquiera que sea, sin entendimiento, eso se llama religiosidad. Eso no tiene la trascendencia que Dios busca. Nosotros debemos estudiar la Biblia con el ánimo de entender con claridad quién es Dios. Y pensemos, cuando nos llega un mensaje de una persona que nos interesa, y sobre todo ese mensaje o que no estaba esperando, pero que me llega y me sorprende, o que lo estaba esperando, ¿qué hacemos? Lo detallamos y volvemos y lo leemos y volvemos y lo repasamos, indagamos por otros medios a ver por qué esa persona dijo eso que es tan bueno o que es malo. Entonces, con la palabra es algo muy parecido a lo que nosotros debemos hacer: indagar, constantemente indagar. Siempre hemos recomendado que todos los días hay que estudiar la Biblia, en porciones pequeñas, pero hay que estudiar. Entonces vamos a mirar en este servicio, este tiempo, por qué la gente no tiene claridad de la importancia, de la trascendencia que tiene estudiar la Biblia, y qué le hace que no tenga ese interés. Y vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 8, versículo del 30 al 31. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Aquí encontramos un momento especial de un personaje que está leyendo la Biblia pero que no la entiende. Ese es el problema para muchos, que leen la Biblia y no la entienden, porque es necesario evaluar varias cositas. Una, en este caso el título que está sobre el versículo 26, que dice Felipe y el etíope. Entonces aquí en el versículo 29 dice que el Espíritu dijo a Felipe. Entonces ya entendemos que Felipe es la persona que Dios envió, que el Espíritu Santo envió a que le predicara. ¿A quién? A Felipe, al etíope. Y si leemos todo el versículo hasta ahí donde vamos, desde el versículo 26, pues vamos a entender de qué se trata. Y aquí nos damos cuenta que el etíope era un personaje que estaba interesado en conocer a Dios, y que el Espíritu Santo, que es quien inspiró la Biblia, envía a Felipe para que le enseñe, para que le explique lo que significa el texto que este hombre estaba mirando, que estaba estudiando y que no entendía. Eso hace Dios cuando Él ve el corazón de las personas que están interesadas
genuinamente en conocer la palabra de Dios. Él siempre va a enviar instrumentos para lograr. Y por eso cuando se va a estudiar la palabra, hay que pedir dirección al Espíritu Santo, pero también pedir que nos ponga las personas correctas en las que podemos confiar en que nos van a enseñar la palabra como está establecido, como dice la verdad. Amén. Porque ese es el problema, que mucha gente, como no lee sino una sola frasecita, y como no conoce la historia, que esa es otra parte importante que hay que tener en cuenta, es que debemos conocer un poquito, por ejemplo, en este caso, quién era el etíope, quién era Felipe. Felipe era un gran hombre de Dios. Hoy día tenemos la gran facilidad de estudiar a través de Google, pero también hay que escribir en ese texto, cuando preguntamos en Google, según la Biblia. Porque es que en Google no todos los que explican la Biblia conocen verdaderamente la palabra y la distorsionan. Por eso es delicado y hay que hacerlo con mucha prudencia. Pero tenemos esa herramienta porque si nosotros conocemos un poquito de la historia, del personaje o del momento o del lugar, pues se nos va a facilitar más estudiar la palabra. Porque no se trata de leer la Biblia por leer la Biblia. Porque la gente cree, yo ya leí 2 versículos, ya leí un capítulo y ya le cumplí a Dios. No, eso no es lo que Dios está buscando. Dios busca que cuando yo estudie la Biblia es porque estoy interesada en conocer qué me está diciendo Dios. Aquí podemos aprender en estos 3 versículos que el Espíritu Santo envió a Felipe a que le explicara la palabra de Dios a este varón que tenía hambre y sed de la palabra. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí hay una palabra que debemos cuidar y es porque la ira de Dios se revela. Esta palabra revela está con B pequeña, ¿cierto? Y muchas veces por no tener clara la ortografía puede confundirnos. Porque si esta palabra no fuera con B pequeña, le cambiaría el sentido. Vamos a mirarlo si fuera con B pequeña. Dice, porque la ira de Dios se revela, está en contra, está molesto desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estaría diciendo que Dios se rebeló, se molestó, se puso en contra. Y Dios no hace eso porque es que Dios no es rebelde. Aquí la palabra me está diciendo es que la ira de Dios se manifiesta, se muestra desde el cielo contra toda injusticia. Dice contra toda impiedad, contra toda impiedad, que significa contra toda falta de relación con Dios, e injusticia de los hombres, es decir, los que no tienen en cuenta la palabra de Dios. Tengamos en cuenta que la Biblia es la constitución de la humanidad. Dice que detienen con injusticia la verdad. Entonces fíjense que revelar con B pequeña nos está hablando de que Dios nos está manifestando, que Dios nos está mostrando, que Dios nos está diciendo que Él está molesto porque la gente no quiere tener una buena relación con Él y que mucha gente detiene con injusticia la verdad, o sea que mucha gente se opone para que los que queremos conocer de Dios no lo hagamos. Pero eso es lo que significa teniendo en cuenta que está escrito con B pequeña. Primera de Corintios 4:1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Muchas personas cuando leen este versículo seguramente lo leen tan rápido que no se dan cuenta que la palabra dice, así pues ténganos los hombres, y no que dice, así pues tengamos los hombres. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Cuando decimos que así pues ténganos los hombres, está diciendo que las personas que nos conocen
o que les hablan de nosotros sepan que nosotros conocemos, que somos servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mira la diferencia si decimos que así pues tengamos los hombres, estaría hablando que nosotros tengamos los hombres por servidores, o sea, como que nos sintamos servidores de Dios y administradores de los misterios de Dios. Pero aquí no nos está diciendo que nosotros nos sintamos así, sino que la gente sepa y nos vea de esa manera como personas que conocemos la palabra de Dios y que conocemos esos misterios que para muchos están ocultos porque no han escudriñado la palabra y no lo saben, y que nosotros entonces tenemos una responsabilidad muy grande, que es ser administradores de esas cosas que conocemos del Señor, pero que las conocemos para que nosotros también se las hagamos saber a otros, ¿cierto? Fíjense que enseguida le cambiaría el sentido a ese versículo. Si no leo despacio y leo así pues téngannos, fíjense, tiene doble N y no N. Entonces ese es otro problema que la gente tiene, que no lee despacio, que no lee palabra por palabra, y como no lee bien, pues le va a cambiar el sentido al texto, a la palabra de Dios, y eso es peligroso porque nosotros no le podemos ni quitar ni poner. Y se escuchan prédicas de personas pues que conocen de Dios, pero como no han analizado bien esa palabrita, pues predican mal y cambian el sentido del mensaje de Dios. Recordemos que nosotros somos mensajeros y que nosotros tenemos que llevar el mensaje preciso. No le podemos quitar ni poner nada porque así nos gusta a nosotros. Si yo voy a enviar un mensaje con una determinada palabra para ese alguien que conoce lo que yo le estoy diciendo, y si la persona que va a llevar el mensaje me le cambia esa palabra, le dice otra cosa, es más, a veces le cambia el tono, ya el mensaje no va a llegar como yo necesitaba que le llegara. Lo mismo pasa con Dios. Dios necesita, quiere que el mensaje llegue como Él lo ha establecido en su palabra. Pero si nosotros que somos los mensajeros no estudiamos bien la Biblia, o si nosotros que estamos interesados en saber, en conocer ese mensaje de Dios, no estudiamos cuidadosamente cada palabra, pues no vamos a entender y vamos a distorsionar lo que verdaderamente Dios sí nos quiere enseñar, y eso es muy peligroso. Vamos a ver otro texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegidos según la presciencia, no según la presencia. Porque si fuera la presencia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación, entonces estaríamos hablando que estamos elegidos para estar en la presencia de Dios, cosa que es cierta, pero no es lo que este versículo dice. Este versículo no está diciendo que somos escogidos para estar en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, sino que dice elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación. Es decir, que fuimos escogidos en la ciencia de Dios, en esa ciencia grande. La ciencia es un tema extremadamente extenso. La ciencia nos enseña de dónde, el cómo, el por qué, el cuándo, de eso que estamos indagando. Y nosotros humanamente no somos capaces de conocer la dimensión de una ciencia, y hemos estado hablando de la ciencia de la salud. El mundo entero buscando soluciones para ayudarnos a liberarnos del COVID. Llevamos 1 año y medio y aún clara no la tiene nadie. Nadie tiene claro eso. O sea que la ciencia de la salud que se ha estudiado y que no se ha hecho,
no ha podido nomás pensar en ese puntico que parece insignificante, pero tan terrible, tan delicado, tan grave, no tener conocimiento. Nomás hablando de eso, ahora, ¿cuántos especialistas en cada área? Por ejemplo, necesito un especialista que conozca bien la piel, porque la piel de los ojos es una, la piel de las manos es otra, la piel de los pies es otra, y etcétera, etcétera. O sea que la ciencia es bastante extensa, pero Dios es la fuente de todas las ciencias. Entonces aquí este texto me está diciendo que Él, en esa ciencia extraordinaria, en la fuente de la ciencia, o la fuente de la ciencia, me ha elegido a mí y a ti. Elegidos en la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. O sea que Dios sabe que somos capaces de obedecer su palabra, que somos capaces de seguirlo a Él, que lo que Él dice que debemos hacer es porque Él sabe en esa ciencia de Él que somos capaces, que de lo que Él diga nosotros no podemos decir no puedo, porque Él sabe que sí se puede. ¿Sí ve cómo cambia el sentido de ese versículo nomás? O sea que vamos a aprender a leer despacio, no tenemos que leer toda la Biblia en una semana, sino que todos los días, así sea un versículo que estudie bien, con eso va avanzando en el conocimiento de la ciencia de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 36 y 37. Vamos a hacer un ejercicio bien especial, vamos a ver si lo podemos manejar. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Voy a hacer unas preguntas, y si es capaz, y si tiene el tiempo, pause el video y responda a las preguntas que le voy a hacer antes de que le dé la respuesta, porque se la voy a dar. ¿Cuántos años tenía Ana? Pausa el video y haga la tarea. Vuelta y estudie esos 2 versículos y mire cuántos años tenía Ana. La primera respuesta que casi siempre dan es que tenía 84 años, porque eso es lo que dice aquí en el texto bíblico, ¿cierto? Dice, y era viuda hacía 84 años, pero dices que era viuda hace 84 años, no que ella tuviera 84 años. Ahora, ¿cuántos años vivió con su esposo? 7. ¿Y 84? 91. ¿Y cuántos años tendría cuando se casó? Que ese pedacito no lo dice. Entonces ahí sí tenemos que sumarle la edad promedio. Pensemos 20 años tal vez, o 18 años. Pensemos que 20 y 91 entre viudez y entre matrimonio, ¿cuántos años nos dan? Cositas como estas, pequeñas, y eso hay más por preguntar de ese versículo. Por ejemplo, ¿qué hacía Ana? Y vemos que estaba 84 años en la iglesia sirviendo. ¿Y en qué? Ayunos. Y ay, no, yo ayuno una vez al mes, qué terrible. Y esta mujer, 84 años, ayunando, llorando, intercediendo. Qué bendición tener en las congregaciones un personaje como este, dedicado a clamar, a suplicar, a buscar la presencia de Dios a favor de otros. Que eso es lo que las congregaciones difícilmente tienen. Nadie se quiere comprometer, porque la gente cree que eso le toca al pastor, a los pastores, para eso están ahí. ¿Sí? Pero no, esto es para todos. Pero en el tema que estamos tratando, ¿qué más quieres saber de Ana? ¿Quién era Ana? Y si leemos gran parte del capítulo podemos encontrar quién era Ana y muchas más preguntas.
Esto es lo que nosotros tenemos que hacer para estudiar la Biblia y poder tener claridad de qué dice Dios, cómo dice Dios, qué quiere que Dios haga cada uno de nosotros. Amén. Vamos a pedir al Señor que ponga ese fuego, esa pasión, ese anhelo, hambre y sed de la palabra de Dios, para que tengamos claridad de quién es Dios, quiénes somos nosotros, cuál es el plan de Él que me corresponde hacer a mí, para que realmente hagamos la tarea. Y estamos en tiempo donde no podemos desperdiciar la oportunidad. Amén. Padre soberano y eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra, esta palabra preciosa, en la cual nos exhorta a buscar de una manera correcta cada palabra, cada situación, para nosotros poder tener la interpretación correcta de tu palabra, para que esa palabra se haga vida. Hoy te ruego, Señor, que perdone a tus hijos que seguramente son negligentes, que seguramente son perezosos, que se ocupan en todo menos en escudriñar tu palabra para disfrutar de las ricas bendiciones y de las múltiples promesas que tú has establecido, Dios. Ayuda a tus hijos, Espíritu Santo. Derrama ese fuego, esa pasión, ese amor, ese anhelo genuino de estudiar la palabra de día y de noche, para que puedan ser llenos de la presencia tuya. Sabemos que tu Espíritu Santo está interesado en que cada uno haga la tarea bien hecha, Dios. Pon hambre y sed de tu palabra, de esa palabra pura, esa palabra sin mezcla, esa palabra sin levadura, para que podamos crecer espiritualmente, porque tenemos la tarea de alcanzar la plenitud de Cristo. Gracias, Señor, bendice a tus hijos en esta hora, ayúdalo, Dios, sigue enseñándoles cosas grandes y ocultas que ellos no conocen, pero que necesitan conocer, Señor. Escucha, Señor, sus peticiones, tú conoces sus necesidades que en esta hora ellos tienen, ayúdale, Dios, porque ¿a quién tenemos en el cielo sino a ti? ¿A quién iremos sino a ti? Acudimos a ti para la respuesta y la solución de cada situación que cada uno de tus hijos pueda tener en el área que sea y sin importar lo que sea, porque tú eres suficiente y porque tú eres todopoderoso, Padre. En el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, te damos gracias, Rey. Amén y amén. Dios les siga bendiciendo grande y poderosamente en Cristo. Somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Dios les bendiga grande y poderosamente. Inscríbete al canal de Dios TV 2021. Necesitamos que lo hagan, necesitamos ese equipo, porque hay muchas cosas que pudiéramos hacer si realmente hay un número considerable que son 100 personas mínimo. Dios les bendiga.